La charla no va a ser una charla al uso con un montón de referencias cultas ni pura erudición, no es la intención. La intención es un poco difundir la propuesta curatorial, que creo que ha sido muy buena y tiene apenas nada que agregar. Y eso, ¿no? Gracias y creo que vamos a empezar. Voy a poner las gafitas, siempre hago el chiste de viejo. Me está cogiendo la vejez y la verdad que me está impactando bastante, pero bueno. Xavi, ¿ponemos la primera? Hay una cuestión que la compu desde la que se proyecta está ahí arriba y bueno, tengo a mi mano derecha por este momento ahí, entonces voy a tener que interrumpir diciendo pasa, ¿ya? El 28 de noviembre del 65, unos dicen que es el 28, otros dicen que es el 1, no sé exactamente, pero en la Schelma Gallery de Düsseldorf, Joseph Beuys presenta cómo explicar los cuadros a una liebre muerta. La traducción del alemán, de hecho, es cómo explicar las imágenes a una liebre muerta, pero creo que ad hoc los cuadros nos viene muchísimo mejor. Creo que la performance es bastante famosa, bastante conocida, se viste con un chaleco de fieltro, el fieltro es ese material que siempre le ha acompañado, se embarra la cara de miel, polvo de oro, en una pierna en un pie pone una plancha de plomo, en la otra de fieltro y empieza a pasear durante 3 horas. 3 horas es el tiempo que más o menos permite luego que el público pase. Xavi, pasa. Ya, y la gente no sabe qué está pasando y está explicando un poco pues ciertas obras de los autores preferidos de él, como son Schiller, Eliot, Carroll, etc., ¿no? A pesar de la simbología bastante críptica, ¿no? Yo creo que Joseph Beuys siempre fue muy contradictorio, siempre pensó que el arte y la vida no debían tener una disolución, pero lógicamente su arte es bastante complejo de entender. Lo que nos quería decir aquí es que la liebre, al final, es una persona que ante el arte, un animal que ante el arte no tiene ningún tipo de prejuicio, ¿no? Acusando un poco el exceso de conceptualización del arte y también, como no, todos esos excesos que rodean el sistema de lo artístico que muchas veces tienen muy poco que ver con el hecho artístico en sí. A pesar de, como decía, de esas simbologías del oro, de la miel, como producto de las abejas, que son pues, como un ejemplo de colectivo, ¿no? De trabajo social, etcétera, etcétera, al final su lenguaje es eso, ¿no? Yo creo que este reclamo, ¿no? de una vívida atención y de una percepción sin complejos, ¿no? Por parte de la liebre, al final cae en la pregunta de siempre, ¿no? Esta pregunta que siempre rodea todo lo artístico, que es el equilibrio entre un exceso de literalidad, ¿no? Como había dicho Adorno en su célebre teoría estética, cuando el arte se convierte en muy literal, por ejemplo, con una politización extrema, el mensaje sobreviene a la obra, ¿no? Y por otro lado, esta autonomía, ¿no? De la obra artística. Al final, los dos síndromes del arte contemporáneo, que yo creo que son, pues no sé, los símbolos de la enfermedad, ¿no? De lo que hay ahora es un exceso de literalidad muchas veces y el síndrome duchampiano, ¿no? Es decir, pensar que cualquier objeto contextualizado o mal contextualizado puede resolver una cuestión artística. Al final, esto podría ser ese exceso de racionalismo que Beuys intentó denunciar en su momento, pero al final yo planteo un ejercicio que es darle la vuelta, ¿no? Al final, ¿qué pasa si invertimos la lógica de Beuys, sin olvidarla, por supuesto? ¿No es la liebre muerta una metáfora que podamos emplear para definir un público y, cómo no, unos actores de este sistema cultural cómplices de una valoración del arte que en ocasiones responde más a otros intereses que a la propia esencia de lo artístico? Se me ocurren muchos ejemplos, ¿no? Como son las condiciones de mercado, las tendencias de pensamiento, lo políticamente correcto, la condescendencia, las dinámicas de poder cultural, etc. ¿Aún queda una esencia propia de lo artístico? ¿No es la liebre muerta la metáfora de un velo, de una dinámica envuelta en complejidades, de una crisis de lo artístico que también puede verse desde dentro? Sabéis que la pintura ha muerto muchas veces, ¿no? Ya creo que, no sé si fue Plinio el Viejo, ya decía que en época de Apeles ya se pensaba, y Apeles consideramos dentro de la tradición occidental que es el primero de los pintores, ¿no? Pero ya se consideraba que la pintura había muerto, ¿no? Douglas Crimp, ¿no? A tenor de las pinturas de Atreijar,
o Hans Belting con La muerte del arte, o Michael Fried, que fue el teórico del minimalismo. Todos mataron a la pintura. La pintura siempre está muerta, por alguna razón u otra. Por eso me llama mucho la atención, y fue algo que siempre he celebrado mucho, el trabajo de Santiago Ávila y de Teo Monsalve de traer la pintura, ¿no? Traer la pintura para sorprendernos, pero también para disfrutarla. Yo creo que es una exposición que se puede disfrutar en ambos supuestos, ¿no? Como La liebre muerta, ¿sí? Sin tipo de complejo, solo disfrutando, pero también desde un punto de vista bastante intelectual, ¿no? Que nos haga reflexionar sobre el medio. Al final, la pintura ha soportado muchas tensiones históricas, como por ejemplo todo lo relacionado con la figuración, ¿no? Por ejemplo, a partir de 1915, cuando se intenta superar a Duchamp o a Malevich, ¿no? Con la representación cero, o en los 80, ¿no? A partir de la Bienal de Venecia, con la vuelta de toda esta figuración y del expresionismo, ¿no? Y aquí, bueno, aquí hay mucho tema. Yo sigo mucho a Benjamin Bullock, que tiene este texto que se llama Claves de la recesión, donde habla que hay una regresión, una contestación a esos valores burgueses, ¿no? Que habían asumido y desideologizado el arte de vanguardia. Al final, ese expresionismo puede ser un recurso, ¿no? Contra esa autorreferencialidad que tanto abunda en el arte contemporáneo, porque para muchos autores como Donald Kuspit, que también habló algo de pintura, el expresionismo, en razón de su inherente irracionalidad e inconsciente extroversión, es el único movimiento moderno que no se origina en la autocrítica. Y eso a veces puede ser bueno, a veces puede ser malo, pero sin embargo lo que no podemos dudar es que plantea un panorama nuevo y diferente, ¿no? A lo acostumbrado. La pintura como lugar de resistencia, siempre pintar yo creo que es un acto de resistencia. Si analizamos, y nosotros podemos hablar desde dentro, cómo se enseña a un estudiante a ser un artista pintor, sabemos que es muy complejo, porque la pintura es un oficio que requiere mucha destreza y por lo tanto no hay tiempo en las mallas modernas para poder enseñar ese tipo de destrezas. Entonces plantearse hacer eso ya es ponerte en desventaja. La pintura no es una imagen sin más, sino que tiene una objetualidad y una presencia real. Al final, ¿cómo se puede ser un lenguaje de resistencia contrahegemónico siendo un lenguaje artístico más hegemónico, ¿no? El que llena más páginas en los manuales de historia del arte? Al final, la pintura, por sus características, se convierte en algo difícil de explicar. Hay muy pocos teóricos buenos contemporáneos de la pintura, muy pocos. De hecho, si hablamos de arte político es muy fácil, solo tenemos que leer el periódico y vincular un poquito eso con los discursos. Pero hablar de pintura, sobre todo cuando la pintura no es referencial o no es figurativa, es muy complicado. Al final, yo creo que esta es una pequeña introducción para mostrar un poco cómo está el mundo de la pintura ahora. Pásate, Xavi. Y ahí estamos. Multiverso, que es una apuesta honesta, sobre todo, y muy buena. Hay que revisar primero qué significa la palabra verso, ¿no? Que viene del latín versus y que significa hilera, línea o surco, que da la vuelta, ¿ya? Esto siempre se ha aplicado mucho a la poesía, pero también puede ser una alusión, una metáfora a la presencia circular que la pintura siempre ha tenido en la historia, ¿no? En el ámbito artístico, pero también a su propia deriva interna, ¿no? Metodológica y material. Cuando enseñamos mal la historia del arte, sobre todo la historia de las vanguardias, siempre enseñamos que un periodo contesta al otro, ¿no? Un periodo siempre hace réplica al otro, ¿no? Creo que hay muchas complejidades más allá de eso, pero al final creo que esa cuestión del verso tiene mucho que ver. Y luego lo de multi, porque yo creo que hay una cosa que es muy importante dentro de la escena pictórica, no solo la que refleja aquí, sino a nivel mundial, es que es muy diversa, es muy difícil de encajonar y presenta muchas voces a la vez. Hay muy buena pintura, hay pintura malísima, pero al fin y al cabo hay una gran diversidad, no está tan sujeta a otros condicionantes, ¿no? Que pueden venir por el mercado o por el clima político o el clima de pensamiento que hay en ese momento. Al final, como dicen los curadores, y esto quería decir también que voy a hablar de muchos pintores en voz de otros, ¿no? Ana Rosa Valdés o Roberto Kronfe ya han hablado previamente de mí, yo no voy a descubrir aquí nada, pero bueno, como acto de honestidad hay que mencionar las fuentes siempre.
Al final, este deseo de explorar las posibilidades inherentes al lenguaje pictórico dentro del contexto artístico ecuatoriano y replantear la noción de pintura como medio y como práctica, ¿no? Y hagamos una atención a la práctica, porque esto es una exposición que está curada desde dentro. Yo sé que es una figura cada vez más común, ¿no? El artista curador. No vamos a discutir, ¿no? de cuáles son las partes que corresponden a cada cual, pero yo creo que sea una expo que esté curada desde dentro es muy importante, porque nadie sabe mejor las diatribas que hay que pasar o contra qué tiene que luchar alguien que los propios pintores. Entonces eso me parece un acto de honestidad, pero también un trabajo encomiable. Multiverso al final son 22 artistas, si no me equivoco, con diversas perspectivas en torno a la pintura. Al final hay un diálogo con la historia del arte, pero también con la modernidad. Y aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Cómo esos legados históricos de la pintura, que en Ecuador son bastante sólidos, o sea, son muy sólidos, de hecho, siempre fue como el medio más hegemónico. Todo el mundo conoce a Guayasamín, todo el mundo conoce a Estornayolo, ¿no? Y las cosas entre medias parece que se conocen mucho menos, ¿no? Pero ese legado, el legado histórico con la contemporaneidad. Ya Hal Foster lo había dicho en Diseño y Delito, ¿no? Que hay una tensión temporal histórica donde lo que supuestamente está pasado de moda, ¿no? Lo que ha quedado obsoleto, etcétera, etcétera, da cuenta de un presente donde hay un desajuste temporal. Y creo que los tiempos actuales son la mayor muestra de los desajustes temporales, de la dislocación del tiempo, de todas esas cosas, ¿no? E incluso hacerlo desde dentro, ¿no? Desde Ecuador, y en estos tiempos también es una posición muy compleja a la hora de entender cuál es el papel, ¿no? que se juega dentro de todo esto. Al final, esta escena es heterodoxa, diversa y viva, ¿no? Y por eso es interesante y es independiente. No está sujeta a modas y vaivenes culturales. Otra cosa es que Teo y Santiago se conviertan en los curators del año y acaben en una bienal y entonces ya todo se vaya a complicar, ¿no? Voy a leer parte de los textos curatoriales, o sea, parte de nada. Propongo reconocernos como caníbales culturales, quienes hemos sido formados bajo nuevos dogmas y tecnologías, y hemos devorado para digerirlos a través de la pintura, no por terquedad, sino por necesidad. En un momento histórico donde lo digital parece encarcelar la creatividad del ser humano, pintar se convierte en un acto de resistencia, un medio para posicionarse frente a las urgencias del mundo, pero también para acercarse a lo trascendental. Además, suele haber muy poca presencia de lo pictórico en los eventos artísticos. Quizá en muchas galerías sí, porque la pintura siempre ha sido lo más vendible, lo más transportable, pero realmente si uno revisa, por ejemplo, y pone los ejemplos de las bienales, que son uno de los eventos artísticos más cuestionados o más cuestionables de la contemporaneidad, vemos que hay muy poca pintura, ¿no? Parece ser que decir, no, es que me gusta la pintura, es como ser un poco retrógrado. Y eso que ahora, con este momento del arte amazónico, hay bastante pintura, ¿no? En Arco ahora se llevaron bastantes cosas de pintura. Al final, yo creo que este planteamiento es muy interesante. Yo considero a Teo, bueno, a Santiago no lo conozco, pero a Teo le considero una persona joven. Y cuando las personas jóvenes se bajan un poco de las redes y del medio digital, ya es un acto realmente glorioso, ¿no? Y de resistencia. ¿Pasa alguna más, Xavi, hasta que llegue el primero? Así como imágenes generales. Chévere. Al final, si bien está orientado en 4 grandes ejes temáticos, para mí también podría surgir una posibilidad, y esto no es un cuestionamiento a la curaduría, sino una apertura de posibilidades de enfrentarnos a las obras que estamos viendo, que tengan que ver con elementos o aspectos tan elementales como el lenguaje pictórico, ¿no? Y aquí resucito otra vez o vuelvo a traer a la mesa el debate entre figuración y abstracción, ¿sí? Hay una figuración que tiene un componente grotesco, hay un retorcimiento del lenguaje que es muy interesante, un coqueteo con lo popular, con lo extraño, y también hay una abstracción que para mí, en obras como por ejemplo las de Orbea, tiene un posicionamiento muy crítico frente a la tradición de la historia del arte occidental. Entonces, para mí van surgiendo otro tipo de subdivisiones, ¿no? Pero es una cuestión más personal, es una cuestión más emocional, pero también un ejercicio interesante para enfrentarse a algo que es lo visual, porque al final la pintura es algo visual. Puedes buscar muchos conceptos, muchas cosas, pero lo que sujeta o lo que mantiene muchas veces la propia pintura es que son pigmentos sobre un soporte, ¿no? Y eso me parece que tiene una importancia grandísima. Vamos con el primer bloque, que es el que se encarga de resignificar las imágenes y referencias de las culturas del entretenimiento.
leo en boca o en pensamientos de los curadores, lo pictórico propone diálogos con el cine, la cultura del entretenimiento y reutiliza imágenes descartadas para explorar nuevas posibilidades creativas. Estas búsquedas amplían los límites de la representación y producen conversaciones entre memoria, tecnología, cultura visual y contemporánea. A ver, no están todos los artistas ya por una cuestión de tiempo. Entonces, he hecho una selección. Como sé que aquí solo hay 2 y los 2 están seleccionados, pues no tengo ningún tipo de problema. Pero bueno, empiezo con Javier Coronel, que es para mí una de las grandes sorpresas de los últimos tiempos. Para mí, personalmente, como pintor, tiene una obra que me fascina y que siempre está entre los opuestos, ¿no? Él juega mucho con la tensión entre la figuración y lo abstracto, y ese confrontamiento se refuerza recíprocamente las características de cada uno de los 2 lenguajes. Hay un tema también que es muy interesante, es la recuperación de la cultura popular, sobre todo de índole cinematográfica y literaria, que yo lo transpongo un poco a como transponer una América compleja, ¿no? Y sometida no solo en lo geopolítico, sino a veces también en lo cultural. Pero al final me gusta mucho el planteamiento que tiene él como una apología de lo no importante, ¿no? Como define, que es una forma muy política de ser, ¿no? También, de no buscar quizá mensajes o lenguajes así muy directos o muy politizados, sino dejar muy abierto, ¿no? Este rescate de la cultura popular dentro de la mente de cada uno de nosotros y buscar lo que para mí es un mensaje muy universal que no cae en localismos, ¿no? O discursos efímeros. Y creo que Multiverso también tiene ese carácter, y es un carácter que a mí personalmente también me encanta, que es un formato muy exportable, ¿no? A pesar de haber diálogos con lo local, ¿no? Pero es muy exportable. Y no es exportable por exotismo, ¿no? Como están pasando muchas cosas últimamente, sino porque creo que tiene mucha calidad. Hay una pulsión emocional muy importante. Al final creo que esta obra Wounds, a pesar de que el título intenta cerrar el sentido, nos da una pista hacia dónde ir, ¿no? En una figuración que apenas emerge débil y trémula, hay una caída hacia la abstracción o la simpleza simbólica del elemento pictórico. Y esto es algo que ya hacían los primeros abstractos, como Kandinsky o Klee, en la primera década de los 20, que con sus experimentaciones abstractas querían sumergirse en los primeros años de pensamiento, ¿no? De los niños, que es ahí donde el pensamiento se constituye por las imágenes y no por los conceptos. Lo que los psicólogos denominan la experiencia estética, ¿no? Y eso me parece que es algo que el autor maneja muy bien, y me parece que también es un poco recuperar esa posición de la liebre, ¿no? Esa no búsqueda de un significado así de forma profunda y erudita, sino más bien algo que se atribuye más a lo emocional, ¿no? A lo intuitivo. De ahí pasa Xavi, una más. La obra de Pamela Ceballos, que me alucina. No sé qué tiene con entretenimiento de masas, pero creo que podemos considerar hoy en día los museos como un centro de entretenimiento de masas, ¿no? Como dice Byung-Chul Han, al final, esta vorágine del turismo, ¿no? que ha fagocitado los museos como centro neurálgico, ¿no? Hay que ir a... Cuando yo estaba en Copenhague una vez, vi que se bajaban autobuses de orientales y tenían un formato, ¿no? Era un formato de turismo que les dejaban 45 minutos en una calle comercial y tenían que comprar todo lo que podían en 45 minutos y volver al autobús, ¿no? Cuando uno va a sitios como el Vaticano o a grandes museos, se siente dentro de esta dinámica. Entonces, quizá estos lugares de paso veloz, ¿no? Donde la relación con la cultura se exhibe y se consume de forma voraz, como es propio en la vida del capitalismo, puede ser un poco lo que a mí me funciona, ¿no? Al pensar que la obra de Pamela Ceballos esté dentro de este apartado. Al final, lo que hace es repensar los elementos, iconos culturales dentro de una política colonialista de apropiación del patrimonio cultural de otras comunidades. Hay un diálogo interesantísimo, ¿no? con la historia del arte contemporáneo. De hecho, para mí, la alusión en la... Pasa, Xavi, creo que tengo... Es la alusión a la obra de Manzoni del 61. Para mí es muy evidente, capaz la autora me dice, ¿qué va? No tienes ni puta idea, ¿no? Pero no sé, yo para mí empiezo a pensar eso, es una lata de atún, ¿no? Hay un diálogo con lo local muy fuerte, y al final creo que detrás de todo esto hay una crítica a la contemplación vacía y descontextualizada de las obras de arte como objetos inertes, ¿no? Que son valores insertos en el mercado y fetiches coleccionables que muchas veces no contemplamos la complejidad, ¿no? Dónde se insertan o qué fue lo que
lo que provocó su creación, ¿no? en el momento. Como bien dice el guión curatorial, hay un diálogo entre arte y antropología y explora la vida social de las cosas. Creo que ahora también hay mucho pensamiento en torno a las cosas, ¿no? Un pensamiento que es obligado, creo, y pertinente. Y las cosas, no solo desde un punto de vista archivístico, tienen mucho lugar en el arte contemporáneo. Las prácticas de coleccionismo, y exhibición y usos del archivo son realidades muy complejas, ¿no? que implican muchísimas cosas. Una más. Juan Carlos Vargas, a mí me gusta mucho esta ilustración guerrilla, así de corte punk, ¿no? Creo que tiene una frescura fascinante. Hay un diálogo entre la cultura urbana y la popular y para mí encarnan como un devenir grotesco, ¿no? Prosaico, que son muy característicos de los tiempos miserables y desquiciados por los que estamos, ¿no? y de los que el sistema artístico tampoco se abstrae. Para mí, la serie B, que él utiliza mucho como referencia para sus obras, es una cultura que está dislocada de tiempo y de espacio, ¿no? Cuando ves una película serie Z siempre te parece exótica. Esté grabada donde esté grabada, la haya hecho quien la haya hecho, siempre, o sea, nadie la quiere para sí, ¿no? Siempre parece que lo hicieron otros, ¿no? Entonces, al final son productos culturales que están destinados a perecer, ¿no? Y vivir en momentos muy efímeros de gloria, en lugares que no son correspondidos y que además tienen una lectura pues muy interesante. De hecho, siempre dentro de, digamos, de la cultura más elevada siempre se recuperan estos ciclos, ¿no? El ciclo del mal cine y esas cosas que son así muy simpáticas. Hacer tangible lo inefable, ¿no? Al final es una especie de juego que nos plantea, pero no es un juego duchampiano, no es un juego así elevado, sino que es un juego que huele a barrio, ¿no? A espacios urbanos, a subcultura, y que tiene pues, una forma de enganchar bastante bien, ¿no? Me gusta mucho la frase que pone: el pasado no se quema ni se bota, se reconstruye a nuestra imagen y semejanza. Y creo que, bueno, al final sí tengo una reflexión un poco sobre esta cuestión de traer la cultura popular, ¿no? Que es un acto revolucionario, que no es nuevo, ¿no? Que ya en la Rusia revolucionaria ya se planteaba, ¿no? Con obras como las de Chagall, por ejemplo. La siguiente autora, Maureen Gubia, pues destaco mucho la intersección entre elementos así archivísticos, ¿no? Fotografías, y para mí tiene un punto de apariencia líquida. No sé si también desde lo visual, ¿no? Que yo creo que sí, pero hay una capacidad de entremezclar lo físico, lo concreto, lo tangible, como un elemento de transitoriedad, ¿no? Y evanescencia. Y creo que eso alude a un espacio virtual en un sentido amplio. Un espacio donde fluctúan los afectos, el tiempo, la historia y lo difícil de representar. Creo que la cuestión del tiempo, no sé por qué, pero últimamente está muy presente, no sé. Dentro de mi análisis de lo artístico me está obsesionando mucho el tema del tiempo. Y parece muy contradictorio hablar de pintura, ¿no? Del tiempo, porque sabemos que es como una representación muy inerte, pero para nada. Creo que el tiempo sobreviene a su propia temporalidad. Ayer estaba viendo, y esto parece que me voy a tirar el moco, pero no, es verdad. Ayer estaba viendo Stalker. No es que sea muy culto, llevo año y medio viendo Stalker, siempre le voy parando, le tengo ahí. Y justo estaba en este momento, no sé si habéis visto la película de Tarkovsky y todo el tema del tiempo, que es súper importante para él. Justo en el momento en el que van a entrar en la alcantarilla y hay una reflexión sobre lo artístico, ¿no? Y sobre la experiencia estética. Y hablaba justo de eso, de poner la música como ejemplo, ¿no? Y yo siempre pongo la música como ejemplo cuando intento hablar de arte abstracto. No entiendo, ¿no? La música no tiene una traducción, pero tiene una capacidad de emocionarnos, ¿no? De llegarnos al corazón, que decía. Creo que la obra de Maureen Gubia tiene esa capacidad, ¿no? Esa capacidad por entremezclar, y porque sí es como muy sensorial, sí el tiempo se ve como si hubiéramos detenido esa imagen, no sé, quizás muy complejo. Siguiente, Roberto Rivadeneira. La confluencia entre la tecnología y la abstracción, entre el origen de unas imágenes que luego a través de la representación dejan de tener nada que ver con el origen. Sí tiene un inicio, bueno, con objetos populares, como objetos de la basura. Para mí es un rodeo, ¿no? Que concluye al final en la negación o la opacidad de la representación. Creo que ahí está la fuerza de su discurso. Es curioso, no sé, las relaciones que se establecen, pues, no sé, habría que verlas. El producto final es muy bello. Y pasando, voy a dar un poco prisa porque si no soy
muy pesado. Stefano Spinoza, esta obra me encanta, él parte de ciertas fotografías, ¿no? y del espacio, de los espacios cotidianos como migrante. Para mí yo no puedo dejar de pensar que los espacios que representa son dispositivos de almacenamiento, ¿no? A pesar de la temporalidad del estado migratorio, ¿no? y todo lo que conlleva, el sistema de almacenamiento, ¿no? como forma de asentarte en algo, el trabajo desde la memoria del archivo, pero sobre todo el síndrome de Ulises, ¿no? Ulises, que se pasaba los días sentado en las rocas, a la orilla del mar, consumiéndose a fuerza de llantos, suspiros y penas, fijando sus ojos en el mar estéril, llorando incansablemente. Esto es de la Odisea, pero creo que el síndrome de Ulises, que es aquel síndrome que se trabaja mucho también desde lo artístico, ¿no? que es ese anhelo, ¿no? de lugar de origen, ¿no? y esa forma de habitar cuando uno está emigrando, en cierta forma es algo muy, muy complejo, ¿no? y emocionalmente bastante duro. El concepto de la familia, que en la Odisea creo que es el tema principal. Yo creo que Ulises llega a un punto en el que se cansa de ser un héroe y al final lo que plantea que lo importante, lo que se está perdiendo, ¿no? es estar en el hogar, ¿no? Pero bueno, el siguiente de los apartados o de los ejes temáticos curatoriales es la crítica a las estructuras sociales, las preguntas acerca de lo urbano. Cuestionar las estructuras sociales en el contexto urbano es una preocupación constante del arte contemporáneo. La ciudad, como escenario arquitectónico en conflicto, es un reflejo de nuestras relaciones sociales. No podemos dejar de pensar en Henri Lefebvre, ¿no? El derecho a la ciudad, o el concepto de infraestructura e infraestructura, las ciudades complejas latinoamericanas, ¿no? que son muchas veces, como dice la propuesta curatorial, exponer lo crudo y áspero de la ciudad, ¿no? Son ciudades muy ásperas, ¿no? muy poco humanas. De aquí, pues, Denis Felipe Navas, que es lógicamente para mí uno de mis preferidos también, ¿no? Y esta exploración de universos posibles, donde la distopía no es más que una proyección de la preocupación del presente, con este telón, ¿no? así rojo, muy David Lynch, donde al final, o muy propio de los retratos áulicos o de la Jerusalén celeste, ¿no? en el románico y en el arte bizantino, que al final lo que estás haciendo es evidenciar los mecanismos de la representación, ¿no? La pintura como trampa, la pintura como ficción. De hecho, el tema es lo suficientemente, iba a decir disparatado, pero no, porque es como quitarle importancia, pero es lo suficientemente loco como para llamar la atención y saber que estamos asistiendo a una representación. Hay una alusión a la ecología, ¿no? La ecología, que es un constructo cultural que nos permite soñar con un mundo y habitar un mundo menos malo, menos peor, con el ecosistema marino, con muchas cosas, ¿no? Pero al final, como apuntó Foucault en Las Meninas, lo que hace Navas es realizar un guiño pictórico, ¿no? a la construcción de la representación, es un homenaje a la propia pintura. Es una representación con un alto nivel especulativo y una gran capacidad para llevar las referencias a la cultura popular a un nivel poético elevado. Y aquí, como decía Benjamin Bullock, los paisajes que apuntan a la colisión del futuro se justifican por ese anhelo de destruir o terminar con las contradicciones que solo se pueden resolver con política. Al final, la cultura solo puede manifestarse o puede manifestar estas contradicciones que no se pueden solucionar a partir de formas catastrofistas, ¿no? Y por eso la presencia tanto de lo distópico en los últimos tiempos, etcétera, etcétera. De ahí, la obra de David Orbea es una geometría abstracta de carácter expandido, más allá de la plenitud greenbergiana. Además me gusta mucho porque es como que se enfrenta, ¿no? desde aquí, desde el Ecuador, a esa tradición abstracta norteamericana, ¿no? Nada que ver con la europea, no porque sea europeo, sino porque era mucho más desafectada, ¿no? Mucho más carente de mensaje. Al final, a pesar de que puede recordar los ejercicios de Joseph Albers o Frank Stella, ¿no? Aquí hay un análisis crítico muy potente, ¿no? Las relaciones entre lo comercial y lo cultural. Al final lo que hacen estos cuadros es abstraer, ¿no? colores que están presentes, ¿no? en el urbanismo y en ciertos iconos que forman parte de nuestra vida, y al prescindir de esa precisión lo que hace es generar, según los críticos, una abstracción sucia, ¿no? Esa abstracción sucia preserva las estéticas populares, pero de una manera muy sofisticada. Al final, para mí, es una tendencia analítica que no deriva en la frialdad de autores como Vasarely o Albers, que están pendientes de la dimensión científica y simbólica del color y la forma,
sino que analiza de forma cuidadosa la traslación de los elementos populares al juego de una abstracción que recuerda a la realizada en la década de los 60 por autores como Ellsworth Kelly, Kenneth Nolan, Joe Tilson o Frank Stella, para quienes en aquel entonces, y en palabras de Argan, Giancarlo Argan, el grandísimo historiador que además fue alcalde de Roma, ya no hay alcaldes igual, reaccionaba contra el arte, ¿no? Considerando que era una ciencia europea. El capítulo es la reacción contra el arte como ciencia europea. Y creo que esto también es muy rescatable, ¿no? Dentro de la obra de Orbea. Al final, hay una contradicción, porque los que conocéis un poco la obra de Stella y toda esta gente, está la cuestión del hard edge, ¿no? Que es el borde marcado, ¿no? Un borde desafectado, donde no hay gesto, ¿no? Al contrario del informalismo europeo. Aquí no, aquí está hecho, como decía antes, de una forma más desprolija, menos cuidada, y eso también es una forma un poco como de contestar y resituar la propuesta aquí desde lo local. Es una actividad mental, ¿no? Al contrario de lo que proponían estos abstractos norteamericanos. Ahora vamos con uno de mis pintores preferidos, Carlos Echeverría. Al final, bueno, yo sé que tú has dado y esto es muy complicado para mí, esto es muy jodido, porque estás hablando de la obra de un artista delante del artista, ¿no? O sea, uno puede hablar de Van Gogh, de hecho yo detesto Van Gogh, siempre hablo mal de Van Gogh en mis clases, pero yo sé que Van Gogh no va a venir a decirme nada, pero no sé el Carlos luego, ¿no? Que vaya a pasar. De todas maneras, siempre tengo palabras buenas para su obra. Yo creo que la represa, como los tiempos actuales, lo que representa es una maraña de hiperrelaciones, ¿no? Entre lo vivo, lo inerte, lo tecnológico, lo humano, lo natural. Una relación compleja que es el vértice de las discusiones, ¿no? que hay ahora, ¿no? Y que tienden a descentrar al ser humano dentro de la ecuación moderna, ¿no? Es decir, la naturaleza igual a recursos. Al final hay una relación dialéctica entre lo contenido y lo orgánico. Recientemente lo que son corales tenía que haber sido un poco más no sé, más pilas en eso, ¿no? Y darme cuenta antes, pero al final yo creo que funciona muy bien, es una obra que se explica muy bien a sí misma, ¿no? Aparte de ser espectacular. Xavi, la siguiente. Sin embargo, en Entramados está muy presente la perspectiva, ¿no? Creo que está muy presente en toda la obra de Carlos muchas veces. Es una convención científica, ¿no? Que ha definido durante muchísimos años lo que Arthur Danto llamó el gran relato del arte. Pero yo aquí rescato también una extrañeza, ¿no? Una extrañeza en una arquitectura prístina y apersonal, que es anodina, a la vez que inquietante, y que refleja una modernidad que está abocada al orden, ¿no? Una proporción carente de vida. Nada parece estar vivo en este cuadro. La arquitectura moderna como metáfora plantea la deshumanización del progreso, la vastedad de la soledad, ¿no? Al final creo que sus obras tienen de carencia de sentido histórico, al igual que hizo la pintura metafísica en su momento, a un presente representado, pero copia fiel de uno de los síndromes de la contemporaneidad, que es la desmemoria, ¿no? La desmemoria y el olvido de la historia. Siguiente, Irving Rameau. Me encanta la temporalidad de esta obra, hay una suspensión del tiempo, ¿no? Y que juega con la idea de la pintura como un elemento temporal casi arqueológico, pero hay una inminencia, yo creo que hay una inminencia muy grande. Se representa mucho por la soltura del trazo, por la violencia contenida que hay, y en palabras del autor, ¿no? Él habla de un punto de inflexión donde el individuo que está sometido a las tensiones históricas deviene en una versión reforzada de sí mismo o termina por el contrario en degenerar. Creo que la historia es un leitmotiv que ha estado muy presente en toda esta exposición, una forma de contemplar la historia como mecanismo de transformación. Creo que es difícil abstraerse a que hay una tendencia pictórica ecuatoriana que ahonda en lo expresivo, ¿no? Yo creo que aquí el legado de Estornayolo, o al menos yo así veo de alguna de sus etapas, está muy claro, ¿no? Es una herencia que está muy viva y es muy respetada en la escena ecuatoriana. Al final, él plantea, también en palabras del autor, una relación sagrada con el erotismo, la muerte y la espiritualidad. La ve ligada al sacrificio, al dolor, la fe, la disciplina, el adiestramiento y el impulso primitivo de tomar el espacio de otro. Ahora, siguiente, Xavi, Ralex, o como sea, más bien Alex Tapia. Esta obra también me encanta, creo que fusiona lo popular con lo urbano, y creo que lo urbano es un lugar donde lo popular emerge, ¿no? Y es uno de los lugares más idiosincrásicos, ¿no? para nosotros. Utiliza materiales de desecho, como son cartones, tablas, todo lo que es rechazado. La metáfora de rechazo en el mundo artístico también es muy importante. Hay que reflexionar mucho en torno a ella, ¿no? ¿Qué es rechazado y por qué, no?
qué está dentro, qué está fuera, ¿no? La historia del arte al final es como el rango dinámico de una cámara, ¿no? Intentamos que quepa lo más posible, pero muchas veces no puede caber todo. Al final, yo creo que desde esa estetización de lo grotesco, tan presente en la historia del arte y en el medio pictórico, se atisba cierta humanidad y ternura, ¿no? Que traza la tristeza, pero también desde una mordaz ironía. Y aquí, pongámonos un poco marxistas, ¿por qué no? Los tiempos lo piden. ¿Acaso no es el pueblo el sujeto y protagonista de la historia? La popular es la expresión viva de la creatividad del pueblo. Como fuerza popular puede ser una fuerza revolucionaria, una revolución más real que la tecnológica, elitista y sujeta a los designios del poder. Esto me parece una reflexión muy importante. Ya sé que esto ya es papel mojado ya, porque bueno, ya, lo popular ya se ha recuperado, ¿no?, a lo académico desde hace mucho tiempo, pero creo que es algo que no debemos olvidar nunca, ¿no? Y cuál es la posición de lo popular y qué popular está de moda o qué popular está presente en cada momento y por qué. Él dice, mi pintura se trata de la figura humana, lo que pinto no es solo para los que saben, o sea, no es para los que se van por las ramas, es un ejercicio de mezclar y manchar. Si a la gente le gusta, problema de ellos. Y esta parte es la que me encanta, ¿no? O sea, el problema es que te guste, ¿no? Y la verdad que creo que sí, ¿no? El problema es que te guste. Chagall proponía un arte para iniciados, ¿no? Chagall, que es como, tuvo discusiones súper vivas con Malevich, ¿no? Malevich proponía esta revolución a través de un arte que era muy burgués, porque era muy críptico, ¿no? Y Chagall recuperaba las fábulas, toda la cultura popular rusa. Y al final decía, yo hago un arte para iniciados, ¿no? Y el otro decía, pero para iniciados, ¿en qué onda, no? Si el iniciado es el que cacha todas estas cosas, dice, no, a los códigos populistas, que lo saben los iniciados en los códigos populistas, es decir, el pueblo, ¿no? Al final estas obras, pongo algún detalle donde ves como, no sé si para atrás o para adelante, no sé dónde estás, Xavi, por ejemplo, ¿no? Estos son cosas para iniciados, esto hay que saber, hay que cachar, ¿no? Hay que estar en el rollo, ¿no? Entonces, creo que hay una conexión muy importante. A mí esta obra de Ralex me alucina. Últimamente he estado trabajando con unos autores españoles que me recuerdan mucho, uno de ellos es Enrique Martí, y tiene esta propuesta de lo grotesco, ¿no? De este retorcimiento de lenguaje, que es otro tema súper amplio y que podríamos conversar cuando quieran, pero que también está muy presente y es muy antihegemónico en su forma. De ahí, bueno, Óscar Santillán, yo sé que la obra y la figura es una figura brillante, pero no tengo mucho que hablar aquí porque realmente sí sé que el acto, ¿no?, de invertir el acto pictórico, ¿no?, completo se explica muy bien por sí mismo. Es una obra muy genial, es un locuaz también, ¿no?, etcétera, pero quería pasarme más a la parte tercera, que es repensar las relaciones entre humanos y naturaleza. Creo que es un tema que está que es muy pertinente hoy en día, ¿no? Es urgente, de hecho, es la palabra, y es pues hablar, ¿no?, cómo podemos, a través de lo artístico, reflexionar acerca de estas cosas. El primero de ellos es Fernando Falconi. Esta obra en persona, no sé cuántos de aquí, pero a mí me alucina, es lindísima. Además, bueno, él tiene creo que su formación es diseñador gráfico. Tiene un manejo de la cromática así que se asemeja mucho también a la cultura popular, sobre todo a la cultura comercial, pero lo que hace es traer los esquemas visuales de Charles Darwin, Carl Guth, Ernst Haeckel y los mezcla con los mapas de Ecuador, ¿no? Sabemos que dentro de ese pasado científico, ¿no?, explotado de hecho por potencias europeas, ¿no?, o sea, ese campo de juego para los científicos que ha sido Ecuador tiene una repercusión cultural muy grande, ¿no?, e identitaria, ¿no?, dentro de la identidad ecuatoriana. Al final es un trabajo muy interesante que coquetea con lo gráfico, pero que resultan imágenes de intricado desarrollo, ¿no?, y con múltiples lecturas. Al final él utiliza como base lo que son consideradas las imágenes adoctrinadoras, ¿no?, como es la publicidad y las láminas educativas, ¿no?, que quizá además tuvieron un desarrollo grandísimo, ¿no?, en la época de las dictaduras, ¿no?, cuando tenías estos atlas mundiales, ¿no?, y te ponían un chino, ¿no?, y esas cosas así, ya, que eran como muy locas. Al final, lo que hace es releer esos imaginarios nacionales y las ideas sobre naturaleza, educación e historia. La otra sería Doménica Barahona. Tengo una foto que no está completa ya. De hecho, falta la granada abajo, y la granada es súper potente, porque la granada, al fin y al cabo, es una alusión, yo pienso en la Virgen de la Granada, de Fra Angelico, donde la granada es el símbolo de la pasión de Cristo,
pero también de la pureza de la Virgen, ¿no? Y sabéis que el papel de la Virgen era un papel muy complicado, ¿no? Es una mamá que sabía que su hijo va a morir y que tenía un papel, pues, hasta el siglo XVII, muy subsidiario, ¿no? Dentro del mundo de lo religioso. Entonces, me parece que es una cuestión que se puede relacionar muy bien con dimensiones políticas. Hay esta arquitectura, de nuevo, ¿no? Muy presente en varios autores, con este gris. No sé si es una arquitectura que no tiene espacio o es una arquitectura muy local por el gris del bloque, no sabría decir, pero al final hay una contraposición muy clara entre lo vivo, lo muerto, lo local. Las frutas son muy locales, ¿no? Y creo que todo hay una sexualización muy potente, muy positiva en el sentido del sexo como motor de vida. Al final, la verosimilitud de esta obra, al igual que la dinámica surrealista, dibuja escenas que chocan con la imposibilidad de su existencia, ¿no? Eso es la base de la pintura surrealista, digamos. Al final hay una tensión semántica que no está carente de política, ¿no? Cuestiones de género, los afectos, etcétera, etcétera. La siguiente es la de King Yagual Aguilar, que creo que está por aquí, no sé. Y me dijo Teo que sí, pero no veo, es que son gafas de viejo, ahí estás. Como son gafas de viejo no puedo ver lejos, veo borroso, lo cual también me resulta cómodo porque así no me pongo nervioso. Su obra, que sería una obra de pintura expandida, habla de la aridez de un presente inhóspito, ¿no? Que nos desplaza y nos convierte en personas sin historia y sin lugar. Al final el desierto se convierte en una frontera, nos desafía a convivir con la desolación sin aceptarla como norma, manteniendo la esperanza de encontrar un sentido más profundo en medio de la aparente nada. Y es un tema que también he estado bastante cercano últimamente, que es ese presente, ¿no? Dislocado, carente de tiempo, ¿no? No solo de pasado, que es algo, un síndrome que se ha hablado muchas veces, ¿no? Esa carencia de lo histórico en la actualidad, sino también de futuro, ¿no? Y los planteamientos de futuro que se hacen son planteamientos siempre que caen en lo mismo. Al final, yo veo aquí un poco, o quiero buscar, o no sé si estoy leyendo muchas noticias en las mañanas, ¿no? Creo que el desierto mexicano-estadounidense, como frontera real, con connotaciones políticas y humanitarias muy complejas, tiene o yo me encuentro con eso, ¿no? A través de ver tu obra. En este caso es una frontera que se desparrama y que es blanda y que además es imposible de contener, ¿no? Incluso el aire, ¿no? Y eso me parece una poética muy sofisticada, muy linda. Al final, la obra fuerza un presente inhóspito que nos hace repensar una historia congelada, ¿no? En un sentido benjaminiano, donde la idea o la ilusión de progreso al final, como motor histórico, no funciona. Y si funciona, funciona a espaldas de un alto precio social. La obra nos coloca en un lugar de la nada, ¿no? Como un momento histórico, y eso demanda una reflexión profunda. Voy con el último de los apartados, ya estoy por terminar rápido. Quizá es el que menos me gusta, los que me conocen saben que es el que quizá menos me interesa, pero por una cuestión de capacidad, y porque no es donde he desarrollado mi trabajo, pero son los diálogos con la ancestralidad y la espiritualidad. Y aquí es un terreno muy complejo en todo sentido. Sabemos que es el momento ahora, que todas las bienales, las ferias de arte contemporáneo están recuperando esto, es un espacio necesario y pertinente, por supuesto, pero no sé ustedes, pero algo huele mal, no sé, algo huele Ojalá que no sea una exotización pasajera, eso es lo que quiero decir, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Ojalá que tener esas obras de arte amazónico enseñen al mundo a entender la Amazonía y no sea como ir a visitar el zoo, no sé si me entienden, ¿ya? Es muy complicado lo que se está planteando y creo que es muy difícil manejar, y es muy difícil manejar en espacios que no son los propios y con personas que no son las propias también. Entonces, bueno, por eso, antes que nada, he dicho que no es mi tema, pero no por una cuestión de no poder llegar a saber de ello o respetarlo, ni mucho menos, sino porque realmente creo que es un tema muy complicado de afrontar. Al final, la pregunta que plantea, ¿se puede enlazar el conocimiento y la espiritualidad de los legados ancestrales con los lenguajes del arte contemporáneo? La respuesta es sí, claro, la pintura puede con todo, ¿no? Y creo que aquí queda clarísimo, la pintura es maravillosa. O sea, al final, hacer un encuentro, ¿no?, con esas tradiciones ancestrales de culturas que fueron durante muchísimos años ajenas al mundo del arte, ¿no?, y que siguen siendo en la mayor parte de los momentos, enfrentarse o resituar ese legado colonial, ¿no?,
es muy poderoso. O sea, esta ventana es muy necesaria dentro de esta propuesta y bueno, creo que está pues súper bien representada. Y aquí quiero hacer otra alusión a Bucklock, con un tema que no tiene nada que ver. Él hacía alusión, bueno, sí tiene que ver, hacía alusión a esa recuperación de las transvanguardias, del expresionismo y de otros momentos históricos, que la quiero utilizar, o sea, sacarla de contexto y utilizarla como algo que pueda ser más bien algo constructivo y no reduccionista, ¿ya? Bucklock decía que el pasado histórico funciona como una pantalla donde se puede proyectar las configuraciones de una presencia histórica fallida, ¿ya? Él hablaba de todo esto con todo este tema de la recuperación de momentos históricos del arte que quizá se podían considerar reaccionarios, ¿no?, en su momento. Creo que la presencia histórica fallida de estas cosmovisiones, de estas visiones diferentes, ¿no?, de estos diálogos con la ancestralidad, se puede beneficiar con esta traída al presente, ¿no?, que es lo que están planteando estos autores que están en esta parte. Álvaro Pazmiño, siguiente, ahí está. Otro guerrillero de la pintura, ¿no?, que se adentra a los bajos fondos de la representación y los instintos más carnales, ¿no?, y además cae en un lugar que también he estudiado durante un tiempo, que es la abyección, ¿sí?, la última de las categorías estéticas negativas que incorpora Julia Kristeva, ¿no?, en su libro Poderes de la perversión, apenas en los años 80, o sea, ayer. Al final, él habla de una pintura muy visceral, ¿no?, y además hace una alusión muy linda que dice que el significado de una pintura está dentro de otra pintura y dentro de otra pintura, que al final cuando la pintura es buena no necesita concepto detrás, ¿no? O sea, hay una cosa que a mí me gusta mucho que es la pintura por derecho, ¿sí? La pintura por derecho, o sea, sin justificaciones más allá de ser una buena pintura. Y no me preguntéis qué hace una buena pintura o una mala pintura, porque eso sería un tema ya inagotable y quizá no podría responderla. Al final, su obra también plantea una resistencia ante una felicidad impuesta, ¿no?, una felicidad que está dictada por el capitalismo, ¿no?, donde es obligatorio ser feliz, ¿no?, o transmitir una idea de felicidad en una obra impulsiva, irracional, con todo lo bueno que eso implica. De ahí, ya terminando, los autores, Leandro Pesantes, con esta obra que es, bueno, acto heroico, ¿no?, es una pintura meditativa, es como un mantra, ¿no?, recitativo. Él siempre incorpora pues, cuestiones de numerología, simbolismo, alquimia, ¿no?, e intenta hacer que colisione o que dialogue, mejor dicho, ¿no?, con otras cosas rituales. Y es una obra que es muy impresionante solo por el hecho de haber sido pintada, ¿no?, el hecho de haber sido planteada, y lógicamente hay mucha cosa detrás. Yo creo que bueno, la manera que él tiene de entender la pintura, según sus palabras, ¿no?, como práctica, se encuentra atravesada por un constante ejercicio de escritura automática, ¿no?, donde diversas posibilidades de habitarla coexisten, mutan y se transforman. El pintar como un acto físico, los que seáis pintores sabéis que pintar cansa, ¿no?, sobre todo si haces tamaños grandes, o sea, es un oficio que requiere pulso, que requiere un montón de cosas. Y por último, a Francesca Palma, que al final tiene, bueno, tiene un componente que está atravesado por lo freudiano, ¿no?, con la cuestión ella dice, del autosabotaje, ¿no?, de estos conceptos, estas construcciones culturales que tenemos en la mente. Al final establece una dicotomía muy interesante en lo inconsciente e el incoherente, que son dos cosas que en sí mismas no tienen mucho que ver, pero también tienen muchas cosas, ¿no?, se contradicen. Hay una introspección, hay ciertos planteamientos, ¿no? El surrealismo al final, y perdón que lo traiga algo tan evidente, pero yo creo que si hablamos de Freud y de estas cosas y de incluir otros planos del pensamiento, hay que hablar de surrealismo, ¿no?, se basaba en esa creencia de una realidad superior y que había sido desdeñada históricamente, ¿no?, y en el libre ejercicio del pensamiento. Además, creo que la propuesta que hace el surrealismo, que le hubiera encantado a la Liebre de Bois, es pensar en que no hace falta un intelecto, ¿no?, aplicado a ese entendimiento de lo artístico. Al final, hay muchas cosas aquí. No solo el surrealismo puede ser una manifestación artístico-literaria, sino es una toma de posición, ¿no?, contra los valores dominantes, algo que he visto mucho. Y ahora sí, para concluir,
he sacado unas conclusiones, he hecho los deberes, ¿no? De un poco de qué es lo que rescato de esto. Al final sabemos que en América ha habido una proliferación siempre pertinente de muchas obras con un componente político, ¿no? Es obligado, no puede ser de otra forma, que apunta a muchas cosas, ¿no? A todas las dinámicas coloniales, a la situación de los derechos humanos. Dentro de todo eso se han hecho obras artísticas, manifiestos, cosas encomiables, hermosas, poderosas, pero la pintura ha tenido una presencia bastante disminuida dentro de esta tendencia. Al final, no sé si como conclusiones, pero sí como elementos en los que he pensado, uno de ellos, los primeros que he pensado, es sobre la literalidad, ¿no? Y el compromiso con el tiempo que tiene que tener una obra pictórica o artística, esa literalidad que tanto asustaba a Adorno, pero al final debe ser pensada en los mismos términos adornianos, ¿no? El mensaje supera al medio, borra lo artístico. Yo creo que se han hecho muchas cosas donde ha habido un equilibrio, ¿no? Un equilibrio muy bueno. Ante la pregunta de cómo hacer que la pintura no deje de ser contemporánea, cosas que me ha preguntado mi compañero Wilson Orellana muchas veces, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la pintura sea contemporánea y no pierda vigencia? La respuesta es muy sencilla, ¿no? Ocúpate de temas que sean contemporáneos, ¿no? Realmente. El otro eje de discusión es la autonomía. ¿Es la pintura en este caso un medio autónomo en el sentido emparentado con la autonomía del arte? No. En base al primer criterio, no puede ni debe ser. Al final, la autonomía del arte se puede entender de muchas maneras, a veces incluso contradictorias entre sí. Una expresión de pureza del arte respecto a otros aspectos de la vida humana, en la cual todos deberíamos estar de acuerdo, pero también por el contrario, como una expresión del verdadero compromiso social y político del arte. La idea de autonomía no la voy a desarrollar porque creo que todo el mundo la conoce, pero la otra línea bien marcada es la introducción de lenguajes populares y de la cultura de masas. Eso creo que ha sido bastante constante, ¿no? En varios de los autores que hemos visto. Se observa una alternancia entre la cultura popular y urbana ecuatoriana y alguna más universal. La hibridación con otros medios, ¿no? Como señala la intención curatorial de la muestra. La extrañeza, eso sí, una extrañeza que emerge de lo cotidiano, pero que a veces desemboca en una forma abrupta, en mundos imposibles, en paisajes oníricos, distópicos, increíbles, a la par que verosímiles en su capacidad especulativa. Hay una caída al plano del pensamiento crítico desde lo surreal, y eso es bastante característico también, sin decaer en la seriedad de los planteamientos críticos. Y por último, la reflexión sobre la naturaleza, ¿no? Que sería otro de los aspectos a destacar. En una época donde los nuevos realismos, ¿no? Están tomando el mando, o al menos buscando una posición preeminente para pensar el mundo, creo que el arte tiene que caer dentro de esas cosas. Al final, bueno, básicamente voy a concluir. Creo que labores curatoriales como las de Teo Monsalve y Santiago Ávila deben ser vistas como un acto de justicia y una labor magnífica de difusión de una disciplina que goza de una excelente salud y calidad. Sin ellas tendríamos a los pintores y sus obras, pero no a la pintura ecuatoriana contemporánea con mayúsculas. Estos esfuerzos resultan en un mapeo, una labor de archivo que hace historia, la historia de cierta pintura ecuatoriana contemporánea. De hecho, preguntábamos antes, alguien preguntó, ¿no? ¿Por qué no están otros o por qué están estos, ¿no? Entonces, bueno, siempre la palabra cierta es un comodín muy bueno, ¿no? Para uno escoger lo que realmente le da la gana o considera, ¿no? La pintura requiere no solo erudición, sino también intuición, una actitud receptiva, sin grandes pretensiones. Quizás la disciplina que mejor representa esto, sin denostar su capacidad, por supuesto. La pintura por derecho reclama la audacia de transponer el mundo en una superficie mediante pigmentos. El arte, sujeto a los vaivenes políticos, sociales y económicos, debe reivindicar su carácter de espacio conciliador, lugar donde reunirse a reflexionar, acto tan poco común en la actualidad. Vamos a la última, Xavi, la última diapo. Beuys quiso romper, como tantos otros, la frontera entre el arte y la vida. Mientras la humanidad avanza hacia la estupidez y la catástrofe absurda, la liebre aún sigue muerta. ¿No hay más? Jo, tenía una liebre muerta ahí como para acabar así con boom, ¿no? Con fuegos artificiales. Eso es todo, muchas gracias.